saludamos a César Caballero, el hombre de cifras y conceptos. Don César, bienvenido a 6am Buenos días. Julio, muy buenos días y aprovecho para felicitarte a ti y a tu equipo y deseos por lo mejor en esta nueva etapa, en este gran reto profesional que tienen. Don César, usted siempre me ha dicho de la importancia de analizar a quién se le pregunta ese universo. ¿Cómo le pareció el universo que los estrategas de estas dos encuestas usaron para medir la opinión de intención de voto que, repetimos una y otra vez, corresponde a un momento exacto? Esas encuestas pueden cambiar en 15 días, en un mes, pero esta foto de este fin de semana, ¿cómo le pareció el universo en que están sustentadas? No, me parece que está bien. Ambas firmas intentan cumplir la ley que yo he denominado Mordaza. Hacen una muestra, particularmente la de Guarumo, bastante robusta, de 4.000 encuestas. Cumplen con las zonificaciones que la ley ordena y se hacen cara a cara, que eso es muy, muy importante. Entonces, a mí me parece que tenemos un par de buenos instrumentos. Usted ha hablado precisamente de ese tema de las dudas que le genera lo que usted llama ley Mordaza, pero ¿qué diferencia hace en este caso? Si las muestras son representativas y usted reconoce que están bien hechas, ¿cuál sería la diferencia que marcaría eso o no frente a la credibilidad de las encuestas? Primero, hay una encuesta de 4.000 encuestas y la otra de 2.200. El tamaño de muestra lo que aumenta es la precisión. En esencia, la tendencia de los números globales es más o menos la misma. El orden de los candidatos, con una variación, el primero y el segundo son el mismo. Los indecisos son importantes, todavía eso es muy, muy, muy relevante decirlo. Y ya lo siguiente es pues la distribución detallada de los municipios que cada uno de los encuestadores sí hace de manera distinta. Pero en esencia yo creo que están dando un panorama más o menos similar. Ese es como mi lectura, y creo que van, digamos, de alguna manera diagnosticando bien lo que está sucediendo hoy. Doctor Caballero, en las dos encuestas hay una evidente ventaja que tiene Iván Cepeda sobre el resto de los candidatos. Pero tal vez la gran pregunta es ¿qué va a ser del centro y del centro derecha una vez se empiecen a decidir cuáles serán él o los dos rivales que va a tener el candidato Cepeda? ¿Usted cómo lee esa ventaja de Iván Cepeda y si le parece que con eso es suficiente para que ellos digan ¿estamos listos? No, yo creo que no están listos. Creo que hay varias dudas en varios frentes y hay cosas que van a cambiar. Simplemente les quiero recordar esto. Antes de la veda, quienes lideraban las encuestas eran Vicky Dávila y Claudia López. En noviembre, cuando salimos 3 encuestadoras, había un orden que era Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, muy pegados. Hoy aparece una nueva persona que es Paloma Valencia, que disputa, digamos, entre las encuestas. Entonces todo esto está cambiando porque las encuestas son para diagnosticar, no para pronosticar. Vienen varios procesos en estos días. Primero, saber cuántas consultas va a haber y quiénes sí van a estar o no en las consultas. Voy a darte un ejemplo. Existen preguntas, no sé si dudas, sobre si el doctor Iván Cepeda puede estar en la consulta de marzo o no. Existe la duda de si Claudia López logra que alguien esté en la consulta con ella. Probablemente ella quiere que esté con Fajardo dice que no quiere estar. Hay rumores de que entre los 9 candidatos es posible que no lleguen los 9 al tarjetón, es posible que sí. Entonces todavía faltan esas dudas y luego obviamente también faltan hechos políticos para mirar. Yo estoy convencido que en Colombia las elecciones de marzo con consultas pueden ayudar a desinflar a algunos candidatos y disparar a otros. Quien gane la consulta de la centroderecha pues va a ser un candidato muy importante. Entonces todo este panorama, todavía faltan muchas cosas por hacer. Y les recuerdo una cosa en la que he insistido: las campañas son para cambiar las encuestas y no hay una encuesta que gane una campaña. Las campañas son para cambiar las encuestas y son un diagnóstico, y todavía esto se está cerrando. Hasta hace un mes teníamos más de 90 candidatos, hoy ya tenemos 31, pronto tendremos menos de 20 y pues vamos a llegar a un proceso que tiene 2 vueltas. El número de indecisos sigue siendo muy grande. Ese es el otro tema.
Sí, César, esto tiene dos formas de ser analizado, que quedan 6 semanas para las consultas o que quedan 4 meses para la primera vuelta, y ese es el tiempo que tendrán que estar analizando en este momento en las distintas campañas para afinar sus estrategias. Y quiero preguntarle por la población de indecisos, porque es de alrededor del 25-26% de los encuestados. Esa tendencia, ¿qué tanto puede cambiar en este momento según su experiencia? ¿Esos votos realmente pueden ser conquistados o pueden representar la población que definitivamente no quiere participar en estas elecciones? Mire, la experiencia y los estudios, digamos, que se han hecho, no solamente en mi firma, sino otras, muestran que más o menos entre un 11 y un 16% de las personas definen su voto la última semana. O sea, vamos a llegar a un punto donde hay 16% de personas todavía indecisas sobre cómo votar. Los ciudadanos están tomando la decisión de cómo votar en este momento, pero particularmente, diría yo, no para primera vuelta, sino para marzo. Marzo es como el primer momento, porque es donde más o menos hay claridad de quiénes van a ser los candidatos y cómo van a ser, pues cómo va a ser el tarjetón. Para primera vuelta todavía no tenemos claro quiénes van a ser los candidatos, más o menos uno está estimando cosas, pero pues tampoco sabemos quiénes van a ser los candidatos en segunda vuelta. Pero para primera vuelta todavía estamos lejos, y yo lo que digo es que, como todo en la vida, vamos por partes. Y lo primero es afrontar el proceso de marzo, donde más de 22 millones de colombianos vamos a salir a votar. Y esta vez va a haber un cambio que yo creo que tiene implicaciones importantes, y es que los colombianos no vamos a pedir el tarjetón, sino que el registrador ha hecho un cambio que yo encuentro razonable. Se va a entregar un solo tarjetón, básicamente, para no empezar a violentar el secreto al voto, y entonces hace que va a haber un volumen muy importante de votos en las consultas. Es lo que yo hoy estoy estimando que ese cambio tiene. Recuerde que Colombia tiene una democracia con reglas ciertas y resultados inciertos, y vamos a ver lo que pasa en marzo, lo que pasa en estos días. Creo que también la entrevista, la reunión del presidente Donald Trump con el presidente Gustavo Petro va a tener un efecto, no sé cuál, pero va a tener un efecto. Entonces, digamos que faltan todavía cosas. Estos resultados de las 2 encuestas que se publicaron, que repito, a mí me generan más confianza, porque si son encuestas, no son sondeos, cumplen con la ley o tratan de cumplir con la ley que está vigente y que todos debemos cumplir. Así yo la rechace, hay que cumplirla, y nosotros pues todos la cumplimos, o tratamos de cumplirla, no todos, pues, creo yo, sí, pero tratamos de cumplirla, pero falta todavía cosas en las reglas que Colombia ha tenido para hacer elecciones. Sí, doctor Caballero, hay una suma que uno hace al analizar las 2 encuestas de los 9 candidatos o precandidatos de la consulta de la derecha, y ¿tiene sentido hacer la suma y decir el que salga de ahí podría reunir 20, 25 puntos si uno coge individualmente lo que cada uno marca, que es a lo que pues más o menos le apuntaría, y uno dice, no, individualmente si uno suma, el de la consulta de derecha entra a la pelea fuerte? Yo creo que las consultas son un proceso para agregar intenciones de voto, pero la suma no la puede hacer uno de esa manera. De hecho, hace 4 años, si no recuerdo mal, Sergio Fajardo participó en una consulta y luego su votación en primera vuelta fue inferior al total de votos de la consulta. O sea, no necesariamente siempre suma, porque las alianzas tienen que ser no solamente para elegir un candidato, sino para agregar posiciones. No obstante, yo aquí veo que obviamente hay unas posiciones en las que ellos coinciden, de no dar continuidad al programa del actual gobierno, y me parece que es una propuesta clara para los electores. Hay una figura que todos sabemos que divide un poquito eso, y es la posición de tres de los candidatos de la consulta, o 2 creo, frente a Abelardo de la Espriella, y la posición de los otros 7. Pero pues, puedo equivocarme en las sumas, pero creo que hay un par de candidatos que dicen que se adherirían a Abelardo de la Espriella, y otros han dicho que harían cualquier cosa menos adherirse a él. Eso es un tema que, dependiendo un poquito de lo que pase, pues esas sumas no se podrían hacer. Pero en principio yo sí creo que esa consulta va a sumar votos, y va a hacer que el ganador de esa consulta se convierta en un jugador importante. Pasó con Iván Duque cuando ganó la consulta de la derecha en el 2018, que no marcaba mucho en las encuestas, ustedes recuerdan. Él no era un candidato importante hasta que se convirtió en el candidato Uribe, y luego gana la consulta con Marta Lucía Ramírez y termina ganando. Otro ejemplo histórico que quiero recordar es Noemí Sanín. En el 2010 le ganó al favorito de las encuestas, que era Andrés Felipe Arias,
y luego en primera vuelta no obtuvo los votos que había obtenido en marzo, porque esos fenómenos también ocurren. Recuerde que en 2010, uno no puede olvidar, hubo como una especie de movimiento de gente que votó por Noemí para que Andrés Felipe Arias no fuera el candidato. Y eso es lo que abrió, no fue la puerta para Noemí, sino para que Juan Manuel Santos fuera el candidato ganador. Pero recuerda que eso ya pasó en 2010 y pues todas esas cosas pueden volver, no digo que vuelvan a pasar, pero ocurren y son impredecibles. Lo bonito de la democracia colombiana es que tenemos reglas ciertas, se van cumpliendo, el calendario electoral se está cumpliendo. Todo el que quiso decir yo quiero ser candidato lo pudo decir, y ya no tenemos los 110, 111 que nosotros documentamos, sino 31, y pronto vamos a tener menos de 24, 25, y vamos a estar en primera vuelta con entre 6 y 11 candidatos, y creo yo, con la información disponible, que va a haber segunda vuelta. Un proceso democrático con reglas ciertas, pero resultados inciertos. Don César, el tema de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático no tiene problema. Si el Centro Democrático es más fuerte que Abelardo, en una siguiente medición, Abelardo ha dicho que él no tiene problema en apoyarle y que para él esa medición será la de la primera vuelta. Hay quienes dicen que la cosa está tan distante que no hay tiempo para la primera vuelta, que habría que tomar decisiones pronto. Paloma Valencia no tendría problema en apoyar a Abelardo tampoco. Pero volvemos a lo mismo que ha pasado en las últimas 3 elecciones, y quiero saber si usted coincide. Otra vez, la posibilidad de ganarle a Iván Cepeda depende de Sergio Fajardo. No, yo veo que las marcaciones del doctor Fajardo son muy bajas. Digamos, en los varios periodos que él ha intentado ser candidato presidencial, nunca había aparecido con intención de voto tan baja como la que tiene en este momento. En una encuesta está de tercero, en otra está de cuarto, y a hoy no está participando en una consulta. Yo vengo diciendo, parte del problema es que Fajardo no quiere con nadie y nadie quiere con Claudia, y ellos dos, en últimas, esa ha sido mi posición, deberían intentar hacer una consulta juntos y sumar. Yo creo que las consultas son muy importantes. Entiendo que Fajardo señala que tuvo una mala experiencia hace 4 años, pero creo que el mecanismo es un mecanismo importante, y durante los siguientes 2 meses todos vamos a estar con los reflectores puestos sobre los candidatos que sí están en las consultas, y eso da una ventaja, digamos, enorme en términos de visibilidad y de que en la medida en que los colombianos se van decidiendo por su voto, pues estar presente es mejor pues que no estar presente. Entonces yo hoy no veo a Fajardo con la misma fortaleza en este momento. Obviamente las cosas pueden cambiar. Si no se ponen de acuerdo, ¿usted cree que no pasa nada? Mejor dicho, usted lo que está viendo en la foto de hoy es, por supuesto, a Cepeda, por supuesto a Abelardo y por supuesto el de la consulta, que con todo el músculo y la fuerza política que tiene, pues era Paloma. Lo que están mostrando las encuestas es que al interior de la gran consulta Paloma ganaría, y al interior de la consulta del Pacto Histórico ganaría Iván Cepeda. Exactamente. Pero como le digo, eso están diciendo, y sobre eso no hay duda, digamos, los números están más o menos siendo muy, muy claros. Pero todavía faltan cosas por definir. Y lo que a mí me parece interesante y que me gusta siempre resaltar de la democracia colombiana es que los resultados todavía están inciertos, las campañas son para eso, y los candidatos pues tienen que afinar sus estrategias, porque digamos el grueso, que es una parte muy importante de la gente, se va a definir en las próximas semanas. Entonces, eso es lo que yo estoy leyendo en este momento. La revista Cambio, en su análisis de su encuesta del Centro Nacional de Consultoría, dice que el aumento del salario mínimo de Petro conquistó a los pobres y a los jóvenes. ¿Usted coincide? A ver, no me voy a referir aquí a las 2 encuestas publicadas porque no he visto los temas internos de esas 2 estudios, pero sí le puedo decir que en Colombia sí hay unos fenómenos importantes. El primero es que hay una nueva juventud de derecha, que nosotros hemos venido mostrando, que ya mucha gente está hablando de eso. Si bien el presidente de la República y el Pacto Histórico tienen un apoyo fuerte todavía entre los jóvenes, es bastante menor que el que tenían hace 4 años cuando el presidente fue electo. Y lo segundo es que el Pacto Histórico está perdiendo Bogotá.
Bogotá fue el lugar en el cual el pacto, de alguna manera, pues marcó una de las grandes diferencias. Y pues es muy difícil ser presidente de Colombia sin ganar en Bogotá. Y el pacto histórico lo hemos visto en los resultados de las encuestas de juventud, los resultados de la consulta del 26 de octubre y los resultados de las encuestas cuando se pueden abrir y cuando uno las mira internamente, ve uno que el pacto histórico tiene problemas en Bogotá. Pues todavía hay unos escenarios de incertidumbre. Las dos encuestas sí reflejan que la medida del presidente sí genera apoyo en un porcentaje de población sobre la medida, pero no necesariamente se traslada, porque digamos el presidente ha estado en 40 y tanto por ciento, digamos, recuerda que cuando yo publiqué en noviembre estaba en 44, hoy está en 40, no necesariamente es mayor apoyo para él, y no todo el apoyo de él se está reflejando necesariamente en intención de voto a su candidato, que es el doctor Iván Cepeda. Última pregunta. Hablé con dos candidatos hace unos 20 días y me dijeron que ellos solo creían en la publicidad en Internet y que habían concentrado su esfuerzo y su presupuesto en meterle duro al Internet. Cuñas, TikTok, videos y dele al Internet. Y luego salieron unas encuestas de Internet donde mostraban el resultado efectivo de esos dos candidatos. Y luego aparece la encuesta de carne y hueso, en donde no es un sondeo, sino una entrevista con una persona en su casa, en Pitalito, Huila, a la que le preguntan y responde. Podríamos decir que una cosa son las encuestas en Internet y la pauta en Internet, que tiene resultados en sondeos en Internet, y otra cosa es la encuesta de carne y hueso. Primero hay que recordar que las redes sociales y Internet es muy importante, pero según el DANE, en un estudio que publicó en noviembre del año pasado, solo 31 millones de colombianos tienen acceso a Internet hoy, y solamente 8 millones de colombianos tienen smartphone. La red social a la cual más está llegando es Facebook, que es el 64% de las personas, televisión está llegando al 63%, la radio sigue siendo muy importante, hay otros canales de distribución de contenidos que son muy importantes. Entonces, concentrarse solo en Internet, lo que quiere decir es que usted se está concentrando solo en un tipo de votante y de ciudadano que va a salir a votar, particularmente el de las grandes ciudades, donde está la mayor tasa de abstención, porque recuerde que en otras zonas, ciudades más pequeñas, las tasas de participación son más altas. Entonces, lo primero que yo le diría a esos dos candidatos es que repiensen su entendimiento de cómo es el elector colombiano y cómo es el país en el que están. Nosotros tenemos un estudio que se llama Creadores de Contenido, donde mostramos que hay 20 canales de distribución y ninguno es dominante. Lo que hay que hacer es combinar los distintos canales de información. No niego la importancia de las redes ni de Internet, pero sí creo que hay que mirarlo y pues distribuir mejor los esfuerzos de campaña, y yo creo que las estructuras políticas siguen funcionando, yo creo que la calle sigue funcionando y hablar con la gente sigue funcionando, creo que la radio sigue funcionando, la televisión sigue funcionando, la prensa sigue funcionando, todos ya no son los dominantes que eran antes, porque se comparte entre 20, pero son muy importantes. La gente sigue escuchando radio, la gente sigue viendo televisión. Lo siguiente que diría yo es, los sondeos que se hacen por Internet no son muestras probabilísticas, son sondeos que lo máximo que representan es a las personas que contestaron y que no se pueden expandir a un universo representado. ¿Por qué? Porque usted no tiene manera de saber quién le está contestando. Exacto. Usted no sabe si esa persona tiene 5 o 6 cuentas o no. No hay una selección de quién va a contestar, sino quién va a contestar es el que decide participar. Entonces, pues yo voy a recordar a una persona que usted sabe, usted y yo queremos mucho, voy a utilizarlo en el mejor de los sentidos, pero recuerdo usted cuando pregunta a Yamid, después de hacer una entrevista, decía, llamen y díganme si les gustó este candidato o no. Y recuerdo que en tiempos de campaña con Yamid decíamos, pues es que pues uno termina el programa y los que más vieron el programa, o unos de los que vieron el programa, son los que apoyan al candidato, y esos se dedican a llamar durante las siguientes 2 horas, Claro. pero es que a todos los candidatos les va bien. Claro. Entonces, por eso, y lo digo con cariño por Yamil, porque sabe que lo queremos mucho, pero eso él mismo lo reconocía, y eso es lo que pasa, que eso es el sesgo del que responde. El que responde decide, y usted puede tener un mecanismo en donde lo que llaman las bodegas empiezan a contestar. Claro. Yo Julio, le cuento y lo digo en este tema, nosotros después del COVID tuvimos una crisis de encuestadores que
gente que ha trabajado con nosotros no quiso volver a trabajar con nosotros porque básicamente desde compran 90 celulares, los conectan a un computador y se dedican sin salir de su casa a contestar encuestas digitales y a crear métricas digitales. Exactamente. Y termino con esto. Estudios que hemos hecho y que hemos publicado en papers académicos que han revisado pares muestran que en Colombia se cumple la ley de Jacob-Nielsen, que es la ley del 90-91. El 90% que entra de la gente que entra a redes sociales y al internet no hace nada, solamente mira. El 9% son los que construyen todas las métricas y el 1% son los creadores, los que lideran. Ese 9% en el caso de Colombia son fundamentalmente hombres jóvenes en Bogotá, altamente ideologizados. Y por eso es que usted ve que este país pareciera estar polarizado solamente en dos fuerzas y está fracturado, y los colombianos somos más diversos que lo que a veces en las discusiones de blanco o negro aparece. Entonces yo también le diría a esos candidatos, probablemente sí creo que hay que estar en las redes, pero no solo en las redes, y hay que tener cuidado con las métricas digitales. La explicación estadística de los dos ejercicios que se vivieron este fin de semana, muy interesantes. Don César, como siempre, un placer escucharle. Aprovecho para desearle una muy buena semana. Muchas gracias y un saludo a toda la mesa y mucha suerte.